Buen día, estudiantes. En el siguiente video encontrará el primer eje temático de este segundo periodo académico. Aquí, como lo van a darse cuenta más adelante, vamos a ir relacionando conceptos que alcanzamos a ver en las clases presenciales en el primer periodo, como cómo se hace una tabla de frecuencias, a qué me refiero con frecuencia relativa, frecuencia absoluta, frecuencia porcentual o las diferentes frecuencias acumuladas. Vamos a iniciar con el tema que se encuentra en la UPROCO en los ejes temáticos, el primero, que es recolección de datos y distribuciones de frecuencias. Primero vamos a analizar un poquito a qué nos referimos con datos, ¿sí? Recordemos que para hacer una tabla de frecuencias, lo que vamos a hacer es organizar una serie de datos para dar una posible conclusión de un estudio estadístico. Vamos acá a diferenciar el centro o el dato central, que es el valor promedio o representativo que indica la localización de la mitad del conjunto de los datos. La variación, que es la medida de la cantidad en que los valores de los datos varían entre sí. Distribución, que es la naturaleza o forma de la distribución de los datos, como en forma de campana, uniforme, sesgada. Aquí ya vamos a profundizar esta parte cuando vayamos a los diferentes diagramas que podemos realizar desde una distribución de frecuencias o tabla de frecuencias. También vamos a mirar cuáles son los valores extremos, que son los valores muestrales que están muy alejados de la vasta mayoría de los demás valores de la muestra. Y el tiempo, que son las características cambiantes de los datos a través del tiempo. Aquí tenemos qué es una distribución de frecuencia, su uso, utilidad y posteriormente su definición. ¿Para qué se usa una distribución de frecuencias? Para organizar y resumir una gran cantidad de datos en una tabla. Eso nos sirve para poder analizar como tal unos resultados de una encuesta, de diferentes tipos de recolección que se utilizan para analizar pues diferentes tipos de datos, perdón. La utilidad. ¿Para qué es útil hacer una tabla de frecuencias? Para entender la naturaleza de la distribución de un conjunto de datos. Y ya para finalizar en esta diapositiva, la definición de una tabla de frecuencias o distribución de frecuencias es una lista de valores de los datos, ya sea de manera individual o por grupos de intervalos, junto con sus frecuencias o conteos correspondientes. En el primer periodo académico, si ustedes revisan sus apuntes de estadística, vamos a observar un ejemplo que hicimos con tabla de valores de manera individual. En lo que vamos a ver en esta presentación, en este video, es una tabla de frecuencia hecha por intervalos o por casos. Aquí tenemos como tal los términos estándar para entender, cómo se relacionan o a qué hace referencia todos los términos que vamos a utilizar para desarrollar tanto los intervalos en la tabla de frecuencia como realmente vamos a mirar y a construir esa tabla, o sea, el paso a paso. El primero son los límites de clase inferior, que pertenecen a las diferentes clases y como tal son las orillas. Entonces, perdón acá. Los límites de clase superior son las cifras más grandes que pueden pertenecer a las diferentes clases. Por lo tanto, el primero, que eran los límites de clase inferior, son las cifras más pequeñas que pueden pertenecer a las diferentes clases. Las fronteras de clase son las cifras que se utilizan para separar las clases. Las marcas de clase son los puntos medios de las clases y la anchura de clase es la diferencia entre dos límites de clase inferiores consecutivos o dos fronteras de clase inferiores consecutivas. Bueno, aquí están como tal la lista de definiciones que vamos a utilizar. En el siguiente ejemplo vamos a ver más gráficamente a qué corresponde cada una de ellas. Aquí tenemos el ejemplo
Tenemos ya una tabla de distribución de frecuencias, son las edades de las mejores actrices de los premios de la Academia. Aquí tenemos los intervalos de las edades de las actrices y las frecuencias. Recordemos que esta primera columna son las frecuencias absolutas, es decir, que yo puedo decir que 28 actrices tienen entre 21 y 30 años, ¿no? Para que recordemos cómo vamos a ir analizando paso a paso una tabla de frecuencias. Ahora, para ir relacionando los conceptos anteriores, vemos que los primeros numeritos de cada uno de los intervalos son los límites de clase inferior. Recordemos que los intervalos es un sinónimo de clases. Y el primer numerito con el que empieza cada fila de nuestra tabla de valores se llama límite de clase inferior. Por lo tanto, el siguiente número es el límite de clase superior. Ahora, vamos a mirar en el siguiente, estamos acá tomando intervalo por intervalo. Aquí tenemos 21, aquí 30, acá 31 y 40, estamos tomando cada una de las filas, es decir, cada una de las parejas de los límites de clase. Y vemos que las fronteras de clase es el número intermedio que hay entre el límite de clase superior del primer intervalo y el límite de clase inferior del segundo intervalo, y así sucesivamente entre intervalos. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo miro cuál es el número intermedio del 30 al 31, ¿sí? Aquí, por ejemplo, podemos hablar desde escalas. Si yo veo o mido la mitad entre el 30 y 31, veo que es 30,5. Entre 40 y 41, 40,5. Y así, intermedio del comienzo de cada uno de los intervalos con el final del anterior intervalo, vemos cuál es la frontera de clase. Ahora, las marcas de clase es el número intermedio, pero de cada uno de los intervalos. Es decir, que si yo quiero conocer la marca de clase para este primer intervalo, debo sumar 21 más 30 y lo divido entre 2. Eso me da 25,5. Es decir, que la marca de clase del primer intervalo es 25,5. Si yo quiero ver cuál es la marca de clase del segundo intervalo, entonces debo sumar 31 más 40 igual dividido 2 y eso me da 35,5. Esa es la mitad de la segunda clase, la marca de la segunda clase, y así puedo calcular todas las marcas de clase. La anchura de las clases deben ser iguales, es decir, que cada intervalo tiene el mismo anchor. En este caso, si yo quiero verificarlo, lo único que hago es contar. Entonces tengo 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Es decir, que la marca de clase la anchura, perdón, de clase de cada uno de los intervalos son 10 datos. Aquí como tal, tengo las razones por las que se hace una tabla de frecuencias, ¿sí? Entonces, ¿para qué yo hago una tabla de frecuencias? Para resumir conjuntos grandes de datos. Para lograr comprender cómo se comportan esos datos, cuál es el resultado de mi encuesta, a qué debo apuntarle, digamos, a mejorar o cuál es el resultado que yo puedo analizar y observar de esos datos. También, pues es una base fuerte para construir gráficas como histogramas, como diagramas circulares, como diagrama de barras, entre otros. O sea, yo puedo construir esos diagramas estadísticos desde las tablas de frecuencia muy fácilmente. Ahora, ¿cuáles son los pasos para construir una tabla de frecuencias? El primer paso es decidir el número de clases que se desea, el cual debe estar entre 5 y 20. Recordemos que ese número de clases es el número de intervalos. Esos se escogen a medida que yo quiera analizar el grupo de datos. También se van escogiendo a medida que yo quiera números enteros o números decimales. Calcular redondeando el resultado para obtener un número más adecuado. Se calcula la anchura de clase o la anchura del
intervalo restando el valor mayor de los datos menos el valor menor y dividido entre el número de clases o de intervalos. Y eso lo aproximo siempre al número mayor, es decir, que si yo al hacer la resta y, la división me da 5,6, lo aproximo a 6 intervalos, ya a 6 como tal la anchura de la clase. El punto de partida es el límite inferior de la primera clase. Es decir, que yo para mirar como tal desde dónde empiezo a contar los datos o desde dónde empiezo a analizarlos, pues siempre va a ser el dato menor. El cuarto paso, sumar la anchura de clase al punto de partida para obtener el segundo límite de clase inferior. Después sume la anchura de clase al segundo límite de clase inferior para obtener el tercero y así sucesivamente. Entonces recordemos ahorita, vamos a volver a retomar el ejemplo anterior de las edades de las mejores actrices, en donde tenemos que la anchura de clase era 10 y el límite inferior, o sea, el límite de clase inferior del primeras que teníamos era 21. Entonces, 21 más 10 es 31. Eso me da el límite de clase inferior del segundo intervalo y así sucesivamente. Ahorita en el ejemplo lo vamos a ver paso a paso un poco más claro. El quinto paso es anotar los límites inferiores de clase en una columna vertical y luego proceder a anotar los límites superiores de clase. El último punto es ponga una marca en la clase adecuada para cada dato. Utilice las marcas para obtener la frecuencia total de cada clase. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, en el primer intervalo, que era 21 a 30, yo debo analizar cuántas personas tienen, o sea, en este caso actrices, en este rango de edades, cuál es la cantidad numérica de actrices. Entonces, aquí tengo edades de las mejores actrices. Construya la distribución de frecuencias para las edades de las mejores actrices de los premios de la Academia. Las edades se encuentran en años, aparecen en orden empezando con la primera ceremonia de premiación. Suponga que desea incluir 6 clases. Entonces vamos a hacer paso a paso para ir construyendo nuestra tabla de frecuencias. El primer paso es decidir el número de clases. En este caso me lo está pidiendo explícitamente el ejercicio. Me están diciendo que son 6 clases, es decir, 6 intervalos. El paso 2 es la anchura de la clase. Entonces, teniendo todo este grupo de edades, teniendo todos estos datos aquí reunidos, vamos a encontrar el dato mayor y el dato menor. Entonces, observando aquí en toda la distribución de mis datos, aquí recordemos la ecuación, el valor más alto menos el valor más bajo dividido entre el número de clases. El valor más alto de todas estas edades es 80 y el dato más bajo es 21. Es decir que para calcular la anchura de clase es 80 menos 21, entonces 80 menos 21 es 59. Y lo divido entre 6 porque necesito 6 intervalos. Y eso me da 9,83333. En este caso, vamos a hacer la aproximación a un número entero mayor, que en este caso se aproxima a 10. Entonces, la anchura de cada uno de los intervalos son 10 datos, como ya lo habíamos visto anteriormente más general. El tercer punto es cuál es el punto de partida. Entonces, recordando, el punto de partida es el dato menor, que en este caso es 21. El paso 4, sume la anchura al punto de partida para obtener el segundo límite de clase inferior. Después sume la anchura de clase al segundo límite de clase inferior. Entonces, aquí ya lo vemos más claro. Como la anchura es 10 y el primer dato que es el punto de partida, el dato menor es 21, 21 más 10, 31, 31 más 10, 41, 41 más 10, 51, 51 más 10, 61, 61 más 71, más 10, perdón, 71, y así. Es decir que le vamos sumando la anchura de la clase para hallar
desde dónde empieza el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto intervalo o sexta clase. Ahora, el paso 5 es identifique el límite superior de cada clase. Entonces, el límite superior es hasta dónde llega cada uno de los intervalos. Entonces, recordemos que tenemos esta primera columna es el límite de clase inferior. Entonces, si el siguiente límite, el segundo límite de clase inferior es 31, es decir, que va hasta un número antes, o sea, hasta el 30. Si el siguiente es 41, pues va hasta el 40. Si el siguiente es 51, pues va hasta 50. Así sucesivamente, simplemente analizando los datos, o sea, los límites de clase inferior, podemos calcular todos los límites de clase superior. Ahora, halle las frecuencias de cada clase. Es decir, que vamos a mirar entre 21 y 30 años, cuántos datos de todos estos resultados, cuántas actrices tienen de 21 a 30 años, de 31 a 40 años, de 41 a 50 años, de 51 a 60 años, de 61 a 70 y de 71 a 80 años. Entonces, analizando todos mis datos, vamos a hacer un conteo y vemos que entre 21 y 30 hay 28 actrices. Entre 31 y 40, 30. Entre 41 y 50, 12. Entre 51 y 60, 2. Entre 61 y 70, 2. Y entre 71 y 80, también 2. Listo, ya tenemos como tal la primera parte, que era el primer ejemplo que yo había señalado, muy general, muy por encimita, simplemente para definir las diferentes partes de una clase. Ahora vamos como tal a definir el tipo de frecuencias. Recordemos que esta primera columna, que es la frecuencia de cada uno de los intervalos, es decir, el conteo completo, lo llamamos frecuencia absoluta. Esas definiciones ya las tenemos en el cuaderno, o sea, no hay que preocuparnos para volverlas a definir. Lo que debo tener en cuenta es que también existen frecuencias relativas y frecuencias acumulativas. Recordemos que la frecuencia relativa es la frecuencia de clase, es decir, la frecuencia absoluta, dividido entre la suma de todas las frecuencias. Si yo sumo todas las frecuencias, me da la cantidad de datos. Entonces, aquí me devuelvo un momentico. Si yo sumo 28 más 30 más 12 más 2 más 2 más 2, me da cuántos datos tengo aquí en total, que en este caso son 76 datos. Eso es la frecuencia, la suma, perdón, de todas las frecuencias. Y la frecuencia de clase es la frecuencia que existe en cada una de las líneas. Recuerden que si yo multiplico la frecuencia relativa por 100, me da la frecuencia porcentual. Y que las frecuencias acumulativas es la suma de todas las frecuencias acumuladas anteriores. ¿Eso qué quiere decir? Que para esa clase y todas las clases anteriores. Vamos a ver acá el ejemplo. Entonces tengo aquí la de las actrices, estas es las mismas dos columnas que teníamos anteriormente. Al sumarlas tengo la cantidad de datos total, que en este caso son 76. Vamos a calcular las frecuencias relativas. La frecuencia relativa es 28 dividido 76 y siempre pues la idea es aproximar a 3 decimales máximo. Entonces, 28 dividido 76, 0,368. 30 dividido 76, 0,395. 12 dividido 76, 0,158. 2 dividido 76, 0,026. Y como es el mismo 2 y el mismo 2, es el mismo 0,026. Al sumar todas mis frecuencias relativas, debe aproximarse a 1, ser lo más cercano a 1. ¿Por qué no me da exactamente 1 en estos datos? Porque estoy solamente cogiendo 3 decimales del resultado de la división. Ahora, las frecuencias porcentuales simplemente es coger el resultado anterior y multiplicarlo por 100. Es decir, 36,8, 39,5, 15,8, 2,6, 2,6, 2,6. Y al hacer la suma de todas las frecuencias porcentuales debe aproximarse al 100% de los datos. La frecuencia acumulada absoluta
es la suma de las frecuencias de las clases anteriores. Es decir, que para la primera es 28 más la que haya por encima. Como no hay más, pues la primera columna será también 28. Pero en la siguiente será 30 más 28, en la siguiente será 12 más 30 más 28, en la siguiente 2 más 12 más 30 más 28, luego y así sucesivamente, 2 más 2 más 12 más 30 más 28 y por último 2 más 2 más 2 más 12 más 30 más 28. Y así calculo todos estos resultados para las frecuencias acumuladas absolutas. Y las frecuencias acumuladas relativas, ubico la columna de frecuencias relativas y sumo la frecuencia relativa con las frecuencias relativas de las clases anteriores. En este caso la primera es 0,368 más lo que hay arriba, no hay nada, pues será 0,368. Y la siguiente es 0,395 más 0,368 y así sucesivamente con cada una de las clases. Y aquí tengo que 76 es la suma, o sea, de las frecuencias acumuladas absolutas para, para la sexta clase o el sexto intervalo y debe coincidir con el número total de datos. De igual manera, la frecuencia acumulada relativa en la clase 6 debe coincidir con la suma de todas las frecuencias relativas. Así, con esta relación, digamos que tengo aquí en azul y en amarillo, amarillo, yo puedo verificar que mi tabla de frecuencias está correctamente construida. Ahora, lo más importante es la interpretación de esa tabla de frecuencias, no solo hacerla. Entonces, yo puedo ir analizando lo que me queda más fácil y lo que generalmente se hace es ubicarnos en las frecuencias porcentuales y hacer unas conclusiones. Entonces yo puedo escribir, el 36,8% de las mujeres que han ganado a mejor actriz en los premios de la academia tienen menos de 30 años. ¿Por qué? Miro que en la primera clase va de 21 a 30 años y que el porcentaje de ese intervalo o de esa clase es 36,8. Que también hubiera podido haber dicho que solo 28 actrices son menores de 30 años. Esa podría ser otra posible conclusión, digamos, para esa misma clase. Yo saqué otra conclusión, por ejemplo, miremos que mayores de 50 años, desde esas 51,60, 61,70, 71,80, es la suma de 2,6 más 2,6 más 2,6. Entonces yo puedo decir que tan solo el 7,8% son mayores de 50 años. Sí, es decir, que yo debo mirar desde dónde puedo analizar esta tabla de frecuencias para sacar unas muy buenas conclusiones. Que también otra conclusión, digamos, paralela a la que acabé de decir es, tan solo 2, 4, 6 actrices son mayores de 50 años en los premios de la academia. Sí, entonces es mirar que cómo puedo yo sacar la información a una tabla donde se encuentran, en este caso, organizados 76 datos. Entonces, pues espero que haya quedado claro, digamos, todo el tema de tabla de frecuencias. De todas maneras, para algunos es ya un tema como tal, como de recorderis, ya que en el primer periodo académico creo que fue una de las últimas clases presenciales que tuvimos en la institución, pero de todas maneras aquí lo nuevo es cómo hacer intervalos para las tablas de frecuencia, que en estadística es más común decirle clases a los intervalos. Pero entonces aquí está desarrolladito paso a paso, analizado columna por columna, y pues asimismo espero el desarrollo del taller que les voy a dejar con unos ejercicios prácticos para que analicen unos datos que les voy a poner ahí, unos casos, digamos, para que den las posibles interpretaciones o conclusiones a una tabla de frecuencias que ustedes tendrán que crear y que tendrán que utilizar. Bueno, muchísimas gracias por ver el video. Recuerden que pueden ver el video las veces que sean necesarias al desarrollo de la actividad y espero que haya quedado completamente claro y analizado paso a paso desde la teoría y cómo se construye finalmente una tabla de frecuencias.
Recuerden tomar apuntes en su cuaderno de estadística. Eso les servirá para el debido desarrollo y aprendizaje para este primer eje temático del segundo periodo académico. Muchísimas gracias, que estén muy bien y nos estaremos comunicando y estaremos pendientes a la clase de Zoom para hacer la debida retroalimentación de los ejercicios prácticos que dejaré por Google Classroom. Muchísimas gracias, muchachos, que estén muy bien. Hasta luego.